Hola gente, ¿cómo están? Soy Speaker. En el video de hoy básicamente te iré contando poco a poco cómo se desarrolla la materia de histología en la Universidad de Buenos Aires y justamente cómo fue mi experiencia básicamente. Así que bueno, comenzamos con este video. Para los que no lo sepan, obviamente de la obviedad, estoy cursando medicina en la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores universidades de toda Latinoamérica. ¿Y cómo se desarrolla básicamente este curso? Bueno, el curso del que te estoy a punto de hablar es de histología. Tengo el título. Justamente es histología. ¿Y qué estudia histología? Justamente los tejidos que componen el cuerpo humano. Y no solamente el cuerpo humano, sino puede estudiar cualquier otro diferente tejido, pero que estudie justamente los tejidos. Y entre esos tejidos básicos tenés el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. ¿Ok? Esos 4 tejidos básicos se estudian y obviamente se profundiza mucho en cómo se desarrollan, cómo funcionan. Y bueno, básicamente eso. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está en el CBC, básicamente no es necesario practicar mucho la oralidad, pero cuando tú entras a la Universidad de Buenos Aires, te das cuenta que las primeras materias, gran mayoría de ellas, se rigen por la oralidad, y entonces eso obliga al estudiante a tener una mejor dicción, un mejor diálogo, un mejor empleo de las palabras. Bueno, no como yo, que básicamente ya voy a cursar segundo año y sigo diciendo básicamente. Bueno, y a mí también me falta mejorar, así que yo soy como ustedes, yo los entiendo y seguramente quieren mejorar mucho, pero bueno, sigamos, me estoy yendo del tema. En histología justamente es eso, tienes que practicar tu oralidad y a la vez tienes que practicar mucho la visión. ¿Por qué mucho la visión? Porque ¿qué pasa? Tú cuando vas a clase te ponen un microscopio óptico y te dan diferentes preparados de diferentes partes del cuerpo, puede ser humano o de algún animal que se sacrificó, ¿no? Para que pues, se pueda estudiar. Y estos preparados básicamente se utilizan para observar los tejidos celulares, ir estudiando cómo se componen y a través de eso ir practicando la visión para reconocer los diferentes tejidos. Entonces, aquí viene justamente lo que les estaba hablando. El parcial de histología es oral. Entonces, ustedes se preguntarán, ok, es oral, pero ¿cómo es? Ok, ¿cómo funciona? En el parcial tenés un microscopio y tenés 3 preparados y una hoja. Obviamente tu lapicero. ¿Y qué pasa? El ayudante te da 10 minutos para que tú reconozcas de qué órgano es el preparado. Y obviamente tú tienes que ir describiendo eso. Y es eso, obviamente si tú haces 2 preparados bien y uno mal, te dan otro cuarto preparado para que apruebes esto, ¿ok? Y una vez que hagas estos 3, viene alguien y te empieza a preguntar, te hace preguntas teóricas, cómo es que lo reconociste, por qué lo reconociste, alguna funcionalidad y entre otras cosas más. En caso hagan las 3 bien, directamente llaman a otro ayudante para que te tome básicamente lo que es la oralidad. Te empieza a hacer preguntas teóricas, cómo es que reconociste ese tejido y etcétera. Y bueno, es básicamente eso. Y algo con respecto a la cursada es que tú siempre solamente vas 2 horas a la facultad, 2 horas de prácticas obligatorias, porque las clases se dividen así, 2 horas de práctica y horas de seminario, tiempo de seminario donde tú puedes ir, que no son obligatorios, pero a las prácticas sí tienes que ir sí o sí porque son obligatorias. Entonces, ¿cómo son las clases? En las clases básicamente tenés que ir totalmente estudiado todo. No vas a la clase a aprender, tú vas a practicar lo que ya has aprendido durante todo el tiempo que te han dado. Es importante ir ya repasando, aunque sea leyendo un pequeño cursito, un resumen de algo. Es importante eso, porque si vas a la práctica sin saber nada, realmente es como no aprovechar realmente lo que son las prácticas. Eso es importante. Repasen antes de ir a las clases. Y bueno, es eso, son 2 horas donde te dan diferentes preparados y tú tienes que verlos bajo el microscopio e ir practicando poco a poco, encontrar las diferentes células que los ayudantes te suelen pedir. Y bueno, es eso. Ahora sí, ya nos salimos del modo serio, contando todo eso de todo aburrido. Ahora sí les cuento mi parcial. El parcial, sinceramente, yo dije voy a probar. Soy un capo, voy a probar. Pero, ¿qué pasa? En el parcial yo estaba segurísimo, dije como, bueno, yo voy a probar. Pero bueno, al final me salió gato por liebre, porque ¿qué pasa? Yo voy al parcial y me dan los 3 preparados. Y yo estaba como, bueno, los 3 preparados. Y veo de lejos uno, dije, este puede ser piel, puede ser piel.
Y bueno, y dije, bueno, me puse a verlo en el microscopio y empecé a notar cosas que seguramente si es que ya han hecho histología se darán cuenta de lo que voy a hablar, porque si no van a pensar que estoy hablando en chino. Enterocitos, me di cuenta que tenía vellosidades, gran cantidad de células caliciformes, tenía diferentes plexos de Meissner, plexo de Meissner, los plexos de Auerbach, que sí, bueno, luego irán viendo básicamente eso, pero les cuento nomás, seguramente no entienden nada, pero luego entenderán todo. Tenía un epitelio y este epitelio tenía gran cantidad de células caliciformes, yo describí al toque que era colon, así que bueno, zafé y bueno. Luego me empecé a ver otro órgano y yo dije, bueno, tiene esa tinción muy basófila que suelen tener los órganos linfoides, y dije, bueno, esto es un vaso. Y después de eso me dieron un riñón, chicos, les juro que riñón es hermoso y es muy importante porque luego en fisiología lo van a ver. Arre que yo todavía ni llevo fisiología y ya le estoy diciendo que van a ver en fisio. Pero sé que en fisio se lleva mucho renal, porque justamente en histología es muy importante saber riñón porque es mucha fisiología. Entonces hay que aprender riñón sí o sí, hay que meterle muchas ganas y yo al toque de escribir. ¿Y qué pasa? Yo estaba tan feliz y dije, bueno, ya está, que vengan a tomarme el coso. Viene una mina y me dice, este no es vaso, es un timo. Y yo, y ahí de lo que estaba tan feliz me vine, se me pinchó el globo y tenía muchísimo miedo. Y al final, bueno, me dieron otro órgano y ese al toque lo saqué que era páncreas. Luego vino un chabón que se llama Juan. Es un capo, es un capo si les toca ese chabón como ayudante, porque es un fucking capo ese chabón. Me tomó y literalmente me preguntó varias cosas y yo las sabía todas, les sabía responder, me puso al final 8 y bueno, entre esas preguntas eran bastante sencillas. ¿Por qué había diagnosticado riñón? ¿Por qué había diagnosticado páncreas? ¿Por qué había diagnosticado colon? Y le empecé a decir, ¿no? ¿Por qué colon? Porque tiene gran cantidad de células caliciformes, porque tiene las placas de Meiser, que son básicamente tejido linfoide difuso. Y entre esas cosas, y él me preguntaba, muy bien, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y yo le iba contestando poco a poco. Me preguntó acerca de básicamente por qué había diagnosticado páncreas, también la basofilia. Obviamente había visto muy bien las diferentes lacerosas, que las lacerosas tenían diferentes colores, más basales eran más basófilas, en medio un poco más pálidas, mientras que en la porción más apical eran un poco más acidófilas intensas. Y le empecé a nombrar todo eso y luego cuando le nombré riñón, bueno chicos, como les cuento, riñón sabía muy bien diferenciar diferentes cosas, la mácula densa, le sabía clasificar lo que vendría a ser los túbulos seminíferos, los conductos contorneados proximal, distal, porque eran más acidófilos, porque eran más acidófilos pálidos. Y entre todas esas cosas, bueno, el chabón me dijo, ¿estás aprobado? Y yo estaba como, sí, y me puse tan feliz que le di un abrazo. Y nada, es que les juro que fue un capo realmente. Pero nada chicos, yo me morí totalmente porque tenía un miedo tremendo. Pero bueno, al final la aprobé. Y en el final realmente, no chicos, en el final les hago un resumen porque no creo que haga un video hablando de todo el final. Porque el final es escrito, te dan 1 hora más o menos para hacer 5 preguntas y llenar 5 renglones. Mis preguntas, sinceramente ya me olvidé, a ver, espérenme. Mis preguntas, la primera creo era básicamente esquematizar un miocardiocito y describirlo, describir la mucosa del colon, las diferentes capas, qué células tenía. La otra pregunta era diferencias entre las glándulas serosas y las mucosas. Y entre las últimas era hablar acerca del epitelio respiratorio, decir las células que hay. Y nada, las preguntas sinceramente eran sencillas, creo yo, pero nada, creo que empezaba a responder mal y por algunos detalles me bajaron bastante la nota y terminé sacando 4. Y cuando fui a la revisión les dije, che, me están poniendo muy mala nota y no sé qué, y me la subieron a 6, así que bueno, saqué 6. Igual es muy chistoso porque hace poco me subieron la nota y me pusieron como 4 y no sé por qué, si me habían puesto en el examen 6.
Así que tengo que ir a reclamar. Así que, bueno chicos, esa es básicamente la experiencia. Bastante corta y, bueno, corta no sé, pero es bastante resumida y es para que, básicamente, lo necesario, básicamente, para que sepan, ¿no? Para que se llenen de información. Como siempre, los consejos míos es que estudien, no se rindan, siempre vayan repasando. Si es que necesitan comprar cursos para estar mejor, para estar más al día, para que se puedan sentir bien y puedan tener vida, háganlo, está bien, no importa lo que les diga, no se rindan, siguen adelante y no se olviden de darle like al video si es que les gustó y si es que no les gustó también, para que apoyen a un colega suyo. Y si no voy a ser colega suyo, bueno, dale amigo, no seas malo, dale, lo tenés ahí el botoncito, dale. Y si quieres que hablemos de algún otro tema que te interese, que estoy seguro que yo lo voy a comentar y te voy a decir que cuándo va a subir este video. Así que nada chicos, los aprecio, cuídense, tengan una buena cursada y Speaker se despide. Hasta pronto chicos.